Cada cultura concibe el mundo de manera diferente. Las comunidades indoamericanas de la Amazonía viven en estrecha armonía con la naturaleza desde hace milenios. Esto no significa que hayan renunciado a transformar el medio ambiente. Lo hicieron adaptando progresivamente el entorno a sus necesidades, respetando el equilibrio y la biodiversidad. ¡Para la merienda! Tal concepción del mundo, donde el individuo se integra a la naturaleza, fue extinguiéndose frente a otras propuestas radicalmente diferentes. Aspirinas, bueno, Una tabletas. En estos nuevos modelos, el hombre, apropiándose de la naturaleza, la somete a sus intereses productivos y rompe en muy poco tiempo los ancestrales equilibrios existentes. Algunas enfermedades se asocian a este comportamiento humano, especialmente en aquellos casos donde intervienen un agente patógeno, un insecto vector, el reservorio humano o animal, un ecosistema. Las modificaciones del medio ambiente producidas por las actividades humanas influyen en el desarrollo de los ciclos epidemiológicos y favorecen el contacto entre los individuos y el agente patógeno. Estas actividades que transforman la naturaleza tienen entonces importantes consecuencias sobre la salud. La epidemiología de la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomosis americana, es un ejemplo de las interacciones entre el ser humano y su medio ambiente. Carlos Chagas, médico brasileño, descubre en 1909 el parásito responsable, Trypanosoma cruzi, y por error lo asocia al bocio y al cretinismo, enfermedades habituales en su área de trabajo. Fueron necesarios más de 20 años de estudios y la contribución de varios equipos de científicos para definir con precisión las manifestaciones clínicas de la enfermedad.
La fase aguda pasa generalmente desapercibida. Sin embargo, el 10% de los niños afectados puede fallecer en las primeras semanas por miocarditis o meningoencefalitis. La penetración del parásito a través de las mucosas oculares puede ocasionar un edema de los párpados llamado signo de Romaña. Al cabo de 2 meses, la mayoría de los signos desaparecen. Comienza la fase indeterminada de la enfermedad que puede durar desde algunos meses a toda la vida. En esta fase no hay signos clínicos. El enfermo, transformado en reservorio de parásitos, puede transmitir la enfermedad por vía sanguínea durante una transfusión o por contaminación materno-infantil. Como este, no se ven todos los días. Hombre como usted, no se ven todos los días. Un tercio de los casos crónicos presenta complicaciones cardíacas, digestivas o nerviosas de extrema gravedad. Los medicamentos actualmente disponibles son poco eficaces y no existen vacunas o fármacos que prevengan la enfermedad. El diagnóstico suele confirmarse por medio de exámenes hospitalarios. Trypanosoma cruzi es un protozoario transmitido al ser humano y a unas 200 especies animales por las deyecciones de un insecto que se alimenta de sangre, el triatoma, y que recibe en América Latina diferentes nombres populares: vinchuca, pito, barbeiro, chinchorro. Los parásitos penetran en el tubo digestivo del insecto con la sangre humana o la de los animales infectados. Allí se multiplican y son eliminados con las deyecciones. Atraviesan luego las mucosas o la piel y se instalan en el músculo cardíaco, en el intestino o en el sistema nervioso. La enfermedad de Chagas existe únicamente en el continente americano. 100 millones de personas viven en zonas de riesgo. Hay 16 millones de enfermos y una mortalidad de 50.000 niños y adultos por año. El Banco Mundial cifra su costo en $7.000 millones anuales, considerándola la enfermedad parasitaria más importante de la región. Los programas de control de la enfermedad se concentran en 3 áreas: la lucha contra los insectos vectores, la educación sanitaria y la identificación de las personas infectadas. Los responsables de salud de las zonas endémicas son optimistas frente al control de este flagelo. Antes del fin del siglo, varios países erradicarán su transmisión a los humanos al eliminar a los insectos vectores de las habitaciones utilizando principalmente insecticidas químicos. Sin embargo, este éxito, que parece espectacular, debe situarse en un contexto epidemiológico dinámico y complejo, donde el comportamiento del vector, y sobre todo el humano, juegan un rol esencial. Desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura en los valles andinos, desde Texas hasta la Patagonia, los triatomas se adaptaron a condiciones de vida muy diversas. Las 123 especies conocidas se nutren únicamente de sangre para reproducirse, mudar y sobrevivir. Estos insectos, en su origen, disponían de un extenso hábitat silvestre en el que aún viven la mayor parte de las especies. Con el paso del tiempo y la colonización masiva del continente, algunas de ellas, apenas una decena de especies, se acercaron a las viviendas humanas, penetraron en sus habitaciones y allí se instalaron definitivamente. No es fácil detectar su presencia. Se esconden en las grietas de las paredes y aparecen en la noche para alimentarse con sangre humana y la de los animales domésticos.
Con el paso del tiempo, se formó un circuito epidemiológico con 3 ciclos de transmisión. Un ciclo silvestre, un ciclo en la periferia del domicilio y un ciclo domiciliario. Los insectos del ciclo silvestre viven en los espacios inhabitados por el ser humano, pero también se les encuentra en la proximidad de las habitaciones, como en Colombia, alojados en las palmeras que rodean las casas. Allí, los triatomas cohabitan con los animales silvestres de los que se alimentan. En los alrededores de las casas o dentro de ellas se producen los otros ciclos donde los insectos vectores se alimentan de sangre humana y la de los animales domésticos. En ciertas regiones de Argentina se observó que hasta el 80% de los perros están infectados. Algunos pueblos andinos utilizan los cobayos para alimentarse. Su crianza se realiza dentro de las casas y frecuentemente están infectados. Las gallinas, como todas las aves, son refractarias a la infección. El ganado generalmente juega un papel secundario. Espacios y ciclos interfieren entre sí de maneras diferentes. El insecto adulto parasitado, expulsado de su nicho silvestre, puede emigrar. Vuela hacia las habitaciones humanas y las coloniza. Inversamente, el ser humano, al introducirse en los espacios silvestres, puede contraer la infección y llevar el parásito a su domicilio. La lucha antivectorial con insecticidas químicos se inició en la década de los 40, intensificándose en los últimos años. Esta técnica interrumpe la transmisión de la infección al ser humano al eliminar los triatomas domiciliados. Sin embargo, en el medio natural, los insecticidas se degradan rápidamente y tampoco se aconseja su uso. Ciertos triatomas silvestres aún poco estudiados están colonizando las habitaciones y comienzan a diagnosticarse nuevos casos agudos de la enfermedad en lugares donde ésta no se conocía, como en Guayana Francesa. Es necesario entonces encontrar métodos de lucha complementarios a los ya conocidos que respeten el medio ambiente y la biodiversidad. La utilización de una biopreparación insecticida compuesta de hongos microscópicos, patógenos de insectos, parece ser una vía prometedora. Uno de ellos, Boveria bassiana, infecta y mata a los triatomas, provocando una micosis llamada muscardina blanca. Ensayos preliminares realizados en diferentes países de la región permitieron evaluar su eficacia y definir una estrategia de intervención adaptada a los diferentes ciclos epidemiológicos. Además, observaciones realizadas en las palmeras de la costa caribe colombiana permitieron capturar triatomas naturalmente infectados con estos hongos, mostrando que la naturaleza ya había previsto esta eventualidad. No obstante, para que este método de lucha sea eficaz, debe conocerse la ecología de los triatomas silvestres y de sus agentes patógenos, lo que aún se ignora. Va a salir con el patrón
La mejora del hábitat campesino es otro capítulo central en la lucha contra los triatomas, ya que los materiales y las formas de construcción de las viviendas constituyen excelentes refugios para los insectos. Estos se esconden en las hojas de palma que recubren los techos, en las grietas del suelo, en las fisuras de los muros, detrás de las imágenes religiosas o de los periódicos que las recubren habitualmente. Allí, los triatomas pueden permanecer hasta un año sin alimentarse, esperando sus presas, protegidos de los insecticidas químicos que pierden generalmente su eficacia al cabo de algunos meses. Los problemas habitacionales del medio rural fueron objeto de atención por parte de los gobiernos de los países latinoamericanos. De esta forma surgieron nuevas construcciones realizadas a veces con materiales no tradicionales, lo que dificulta su aceptación por parte de las poblaciones. Además, la presencia de antiguas construcciones junto a las nuevas facilita su reinfestación. Javier, que la India tiene puesto. Que la por ahí tiene ahí y acá cuando era la... Por otra parte, ciertas especies de triatoma silvestres se están adaptando a las nuevas construcciones rurales, como se observa actualmente en el Ecuador. Son trazas de eyecciones. Para las instituciones sanitarias gubernamentales, la enfermedad de Chagas es un grave problema. En cambio, para la mayor parte de los habitantes de las zonas afectadas, esta enfermedad no parece existir. Serán necesarios enormes esfuerzos educativos para que las poblaciones asocien la presencia de los insectos vectores a una enfermedad que lenta y silenciosamente los conduce a la invalidez y a la muerte. Esta actividad debe comenzar en la infancia. Los niños, a su vez, transmitirán el mensaje a sus padres, transformando la enfermedad de Chagas en una realidad cultural. La vinchuca, acá hay un dibujo grande de la vinchuca. Ustedes a lo mejor lo conocen como chinche yurupucú. Y existe la vinchuca mamá y la vinchuca papá. Entonces van a poner los huevos ahí en la casa de cada uno. Mira, y pasarle a tu compañerito. Y aunque la transmisión humana de la infección lograra interrumpirse, deberá informarse a las poblaciones sobre los riesgos que presenta la cohabitación con las especies silvestres de triatomas. Los programas de educación sanitaria deben desde ahora promover un conocimiento más profundo del medio ambiente, ya que la epidemiología de esta enfermedad está asociada a 3 tipos de comportamiento. Pueden pasar al otro estadio, o sea, al otro tamaño. Por un lado, la propensión humana de introducirse en los espacios silvestres y modificarlos profundamente constituye un factor de riesgo. Por otra parte, las migraciones de masa favorecen el nacimiento de nuevos focos, particularmente en las periferias urbanas. Los insectos a menudo forman parte del equipaje de los viajeros. En pocos años, el 70% de la población de los países latinoamericanos vivirá en los espacios urbanos. El crecimiento incontrolado de miles de viviendas insalubres en la periferia de las grandes ciudades de América Latina, 4 de las cuales ya están entre las más pobladas del planeta, permitirá a los triatomas instalarse, produciendo nuevas víctimas.
Corrientes, ciudad de 350.000 habitantes del noreste argentino, construida en un bosque galería a orillas del río Paraná, los triatomas se capturan en las construcciones más modernas. En ciertas ocasiones, hasta el 20% de estos insectos están parasitados y hasta el palomar del centro de la ciudad está colonizado. Las vinchucas que encontré en mi departamento, encontré una en esta pared y una que entraba por el balcón. Yo sabía el peligro que traen estas vinchucas, entonces las debí analizar al Centro de Parasitología Nacional y bueno, las hice analizar. ¿Y estabas enfermo? Las vinchucas estaban infectadas, es decir que yo corría el peligro de poderme haber contagiado la enfermedad de Chagas. Y bueno, me aconsejaron hacerme el estudio. Felizmente no tuve ningún problema, no me infecté. En menos de un siglo, el conocimiento disponible sobre las enfermedades transmisibles creció y se diversificó. Sin embargo, es la realidad la que resulta más compleja por la vertiginosa acumulación de información científica y sus aplicaciones tecnológicas. El manejo de esta complejidad exige incorporar a la lectura del mundo la diversidad, el movimiento y la lógica de sus interacciones. La comprensión de una enfermedad compleja como la de Chagas, donde intervienen múltiples factores, solo puede lograrse mediante una lectura multidisciplinaria de la realidad, con el aporte de botánicos, zoólogos, entomólogos y ecólogos, geógrafos, arquitectos y urbanistas, antropólogos, médicos. Tengo 70. ¿Esta es la vieja? Sí. Esta es la de la época. Por otra parte, la creación de una red de observatorios de vigilancia epidemiológica permitirá confrontar los cambios medioambientales y la evolución de las enfermedades, facilitando así la realización de diagnósticos de situación. Probablemente entonces se abrirá el último capítulo de la larga historia de la enfermedad de Chagas. Todo comenzó hace 30.000 años, cuando la humanidad pisó quizás por primera vez el suelo americano. El tripanosoma circulaba ya entre las poblaciones animales desde hace milenios. El parásito poco específico fue captado rápidamente por los nuevos pobladores del continente. Poco se sabe sobre lo que sucedió después. ¿Cuál fue el tributo que pagaron los pueblos precolombinos ni los nuevos ocupantes de estas tierras a una enfermedad que no tenía nombre y que recién lo tendría en este siglo? El ser humano, en su alianza con la tecnología, se considera hoy dueño de un continente a la medida de sus ambiciones y de su lectura de la realidad. Las recientes victorias obtenidas sobre la enfermedad de Chagas no hacen más que reasegurarlo en su creencia. ¿Victoria durable o efímera? Una respuesta quizás se encuentre en el libro de Albert Camus, La peste, que un niño, al recordarlo, reescribía de esta manera.
La peste nunca muere. Al abrir el cajón del escritorio, nadie suponía que en la sombra, entre viejos trapos y juguetes, allí estaba escondida. Aletargada, aparentemente vencida, hasta su nombre había sido olvidado. Sin embargo, un día cualquiera despertará sus ratas en medio de una gran carcajada para enviarlas a la muerte, en un mundo indiferente, orgulloso y feliz.